A Dios sea la gloria por este nuevo día que nos permite hoy experimentar. Le damos la alabanza al Señor porque Él se lo merece. Gloria y honor a nuestro Padre eterno porque Él es el único que merece nuestra adoración. Y qué glorioso de verdad es experimentar hoy su presencia, un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias. Qué bello despertar y sentir la paz del Señor en nuestro corazón a pesar de la temporada que estemos viviendo. Es hermoso sentir su presencia, sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te bendiga, bienvenidos a Injerto, te saluda Melania Armas y es un placer para mí poder dar, ahora sí que inicio, arrancamos con este proyecto y estamos formando el corazón de Injerto en estas enseñanzas para poder tener una comprensión más amplia de lo que es Injerto en sí, en una forma generalizada que nos va a dar muchísima luz en nuestra vida espiritual y después prepararnos también para lo que viene, ¿verdad? Porque estaremos trabajando en temas, desarrollando devocionales, desarrollando temas de interés que nos van a ayudar a desarrollar raíces profundas en nuestra fe, raíces que nos van a mantener firmes, fuertes y que también van a crear esas convicciones en el corazón y que difícilmente las raíces, ¿verdad?, pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque la raíz, una vez que es nutrida, alimentada, que se hace fuerte, ¿verdad?, se arraiga en el corazón y no hay nada que lo pueda arrancar cuando de Dios se trata, porque nuestra fe debe siempre estar en crecimiento. Y una vez que nosotras dependemos de Dios, estamos en su palabra, nuestra fe aumenta porque estamos conociendo a ese Dios viviente que nos ama, ese Dios precioso que tiene cuidado de su pueblo. Así que Dios te bendiga, que el Señor te dé ánimo, que infunda sobre ti aliento y fuerza. Vamos a hablar tema que sigue acerca del olivo. Ya hablamos, vamos a dar una conclusión rápidamente, nada más para entrar a lo que sigue. Hablamos de que Dios formó un gran árbol. Sus ramas crecieron, ese árbol se hizo tan frondoso, echó raíces tan profundas que recorren la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Estamos hablando de Israel, tiene un representante que se llama Abraham y todos sus descendientes llegaron a dar forma a este gran árbol de la historia, a Israel como nación. Sabemos por la escritura que el Señor durante toda su historia de Israel seguía manifestándose, haciendo milagros, haciendo prodigios, cuidando este árbol, protegiendo a este árbol, dando su ley, dando instrucciones, dando a conocer su propio corazón a un pueblo que él había formado, porque él tenía un gran plan de rescate, él tenía ya preparado un plan para toda la humanidad después del fallo de Adán y de Eva, de esa caída que a todos nos afectó, desgraciadamente. Todos los seres humanos, la propia creación sufrió violencia, sufrió un cambio radical a causa del pecado y de la entrada del mal al corazón del hombre. Entonces el Señor empieza a cuidar este árbol, lo empieza a formar, ya sabemos por la escritura, ¿verdad?, que el Señor siempre estuvo con Israel, a pesar de que muchos también fallaron, porque no hay hombre perfecto en la tierra, todos fallamos alguna vez, entonces también en este arbolito hubo integrantes que fallaron, que se desconectaron de Dios, que decidieron seguir sus propios caminos y también hubo graves consecuencias. Pero hoy vamos a hablar del olivo, pero del olivo silvestre, una palabra que hace una gran diferencia si lo vamos a unir, por ejemplo, al olivo cultivado. El olivo silvestre, según su raíz hebrea, nos enseña que es un retoño del árbol de olivo. El olivo silvestre crece a la deriva, no hay nadie que lo cuide, nadie que le dé la guía, nadie que lo nutra, nadie que le ponga agua. El olivo silvestre es una parte de un árbol que crece así en una distancia considerada de algún árbol o junto al árbol, pero crece, brota ahí solito. Entonces, este árbol no se cuida, no se cultiva. El olivo cultivado sí, a él sí se le da ese cuidado especial, pero el silvestre no cuenta con ese apoyo, esa ayuda, esa revelación, ¿verdad? De parte de Dios, porque estamos hablando de lo espiritual. Entonces, esto suena muy familiar a nuestra vida personal, porque cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo, cuando no le entregábamos todavía nuestra vida, Él no era nuestro Señor y Dios, entonces nuestra vida también era como un olivo silvestre. Así es, el olivo silvestre representa a todos los demás que no forman parte de este pueblo de Israel, de este árbol
árbol cultivado, de este gran árbol de la historia. El olivo silvestre es el que está fuera de este círculo, digamos así, está creciendo la deriva y esto va muy de la mano con nuestra vida personal, porque cuando Jesús no está, nosotros tendemos a construir nuestra vida según nuestros propios pensamientos, según nuestros ideales, según la cultura, según la enseñanza, según la herencia y también el mundo social que nos rodea, ¿verdad? Todas esas relaciones que nosotros tenemos en la vida también influyen en nuestro crecimiento, o sea, en nuestro carácter, en la formación de nuestra vida. Entonces, el olivo silvestre es aquel que construye su vida así como un barco sobre el mar, a la deriva, sin rumbo, sin dirección, sin sentido. Solemos, ¿verdad?, estar buscando aquí y allá cómo satisfacer la parte interna de nuestro ser y al final nos damos cuenta que nada ha podido llenar ese vacío del corazón que solo le pertenece al Señor. El olivo silvestre también es conocido en la Biblia como los gentiles, gente de afuera. Esto ya está trayendo muchísima luz a nuestro corazón porque esto nos va a dar así un clic, nos va a dar de verdad sentido a lo que hoy vamos a estudiar acerca de la salvación. Y un día, después de que pasaron muchísimos años, ya estamos hablando de generaciones, la historia comienza, ¿verdad?, a desarrollarse, llega un punto en que el Señor empieza a revelar su plan perfecto para la humanidad y viene la entrada triunfal de Jesús al mundo, porque recordemos que Jesús viene al pueblo judío, viene a Israel, no vino a ninguna otra parte del mundo, vino al pueblo de Israel, se manifestó a su propio pueblo, porque el Señor ya venía preparando a su pueblo para este día. Sin embargo, la Biblia dice que no muchos estuvieron dispuestos a creer en Jesús, en sus palabras, en lo que Él venía a enseñarles acerca del Padre, acerca de la vida eterna, acerca de Él mismo. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que muchos de ellos se rebelaron, muchos de ellos se enojaron, entraron en un celo y no creyeron siendo parte del gran árbol de la historia, siendo judíos, siendo israelitas. La Biblia dice también que el olivo silvestre estaba en una enemistad con Dios también. Mira, estos paralelos, es muy importante que lo tengamos claro porque ahorita vamos a ver algo asombroso de la palabra del Señor. Romanos 5, del 10 al 11, dice la palabra de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Qué interesante es entender que el olivo silvestre no tenía una amistad con el Dios del olivo cultivado. O sea, dice la palabra, éramos enemigos, estábamos separados, porque la Biblia dice que nosotros estábamos separados de la gloria de Dios a causa del pecado. Entonces, lo que viene a hacer Jesús al mundo es darnos la esperanza de tener ahora un reencuentro, una reconciliación con Dios, poder encontrar perdón de pecados, ¿verdad? Y que el Señor nos dé nueva vida y salvación. Entonces, el olivo silvestre tenía una oportunidad de experimentar la bendición, el alimento que el Señor había proveído al árbol cultivado. Nosotros o nosotras éramos como una rama, ¿verdad? Una rama seca de este pequeño olivo silvestre y vamos a verlo de esta manera asombrosa. Así que no te lo pierdas, mira, pon atención. Imagínate a este árbol, que ahí viene lo más interesante y el centro de esta enseñanza de Injerto. Imagínate este árbol grande, imagina sus ramas, imagina el color, imagina el grosor de su tronco. Vamos a echar a andar la imaginación un poco. Imagina que ya está grande y tan frondoso, tan saludable, porque la nutrición y el alimento que está recibiendo viene directamente del Padre. El Señor los está alimentando, por lo tanto viene a ser un árbol que empieza a desarrollarse sanamente, a pesar de lo que vamos a explicar ahorita, ¿verdad? Que aunque Dios alimentó este pueblo, aún el pecado todavía tenía control sobre ellos hasta que viene Jesús. Como dice la palabra de Dios, Jesús, ¿verdad?, terminó con el dominio del pecado en el corazón del hombre. Ese es otro tema, luego vamos a ver más adelante. Entonces, imagínate ese árbol. ¿Qué? Porque no te pierdas esa enseñanza, porque es muy hermosa. De hecho, nos encanta usar
cosas visuales. De hecho, tenemos una actividad que hacemos con las ramas y los árboles y les pedimos una tarea a nuestras chicas para que hagamos la actividad del injerto en vivo y en directo ahí cuando estamos con ellas. Entonces, imagínate ese árbol, ¿ok? Que son todos los israelitas. Un día se presenta Jesús al mundo y algunos de estas ramas no creen en Jesús y deciden rebelarse. Y la Biblia dice que el Señor, ¿verdad?, levantó un pueblo para darle celos a este pueblo. Nos dice Romanos 10 del 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Hasta este punto el pueblo no entendía a qué se refería el Señor con esto y tampoco sabían que iba a acontecer muchos años después. Pero ya el Señor estaba preparando un camino. Luego dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ay, 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 esto nos va a dar una luz de verdad preciosa en este caminar del Señor. Mira, ¿por qué dice me manifesté a los que no preguntaban por mí? Porque ya que te imaginas el árbol, aquellos que no creyeron en las palabras de Jesús, el Señor decide hacer algo tan asombroso que es para beneficio del olivo silvestre, de las demás naciones. ¿Y qué hizo Dios? Dios decide cortar unas ramas de aquellos incrédulos que no estaban dispuestos a aceptar el mensaje del Señor Jesús. Entonces el Señor decide cortarlos. Ahora imagínate ya, cortamos las ramas de ese gran árbol frondoso del olivo cultivado, las corta. ¿Y qué crees que sucede una vez que el Señor cortó esas ramas? Queda un espacio. Imagínate ya la rama cortada y queda un espacio. Ese espacio estaba ya listo para poder injertar algo más, ¿ok? No pierdas de vista esto porque eso es maravilloso. Entonces, por unos que no creyeron, los otros tuvimos la oportunidad de tomar ese lugar que estaba ahí disponible y Dios empieza a cortar una rama del olivo silvestre, es decir, todos nosotros que hemos creído en Jesús, que hemos, ¿verdad?, entregado el corazón al Señor y hemos creído en que Él es el sacrificio por nuestros pecados, que al morir en la cruz, Él, ¿verdad?, dio su vida por causa de nosotros para que pudiéramos obtener el perdón, salvación y vida eterna. Cuando creemos en Jesús, porque la palabra te dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando nosotros creemos las palabras del Señor Jesús, lo que hace el Señor es que, ya que somos una rama del olivo silvestre, ahora lo vamos a ver a la luz de la Biblia, por supuesto, esta ramita que eres tú, que soy yo, Dios nos toma de un lugar y nos traslada al árbol cultivado. Imagínate ya ese traslado y el injerto. El Señor nos coloca en ese lugar que estaba disponible porque había cortado a aquellos que no creyeron de su propio pueblo, del pueblo de Israel. Entonces nos adhiere, nos une, ¿te acuerdas que explicamos ya lo que es un injerto? Nos une, nos venda, le da, ¿verdad?, esa forma hasta que nosotros comenzamos a recibir el mismo alimento que alimentaba a este arbolito por hace muchos años. Ahora nosotras adquirimos un alimento celestial que viene siendo la misma palabra de Dios que alimentó a este pueblo por largos años. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 11:24. Si lo quieres anotar, gloria a Dios. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Ay, 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 gloria a Dios. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte al árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha terminado con Israel. Él tiene planes para este pueblo y aún no termina todo el asunto. Pero ¿por qué Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza? ¿A qué se refiere este versículo? Número uno, eras una rama de un olivo silvestre que no había sido cuidado, protegido, no conocías de Dios, no tenías la palabra, no habías heredado la palabra de Dios como Dios se la dio a este pueblo. Nosotros no tuvimos la Biblia como la tuvo el pueblo de Israel. Nosotros venimos a conocer a Jesús, ¿verdad? Y cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre, su voluntad, sus promesas, lo que Él desea para la humanidad, etcétera, etcétera. Pero Dios, fíjate lo que dice la palabra, porque
en un injerto natural, o sea, en la actividad natural del mundo que nos rodea, se toma una rama de lo que viene siendo, digamos, el árbol sano, grande, ¿verdad? Y se inserta o se injerta en la rama nueva que tú quieres que se desarrolle o la flor que va a dar. Dios fue en contra de eso y lo que hace es que fue al revés de aquella debilidad, de aquella rama que nadie daba nada por ellos, de aquellos que nadie miraba, de aquellos que nada te valoraban, de que no, tu vida no tenía sentido. De ahí Dios toma esa rama y la injerta a un verdadero árbol, al árbol de la historia, al pueblo de Israel, nos injerta a lo que es, ¿verdad?, su reino. Ahora, hubo un traslado, si te acuerdas que explicamos lo que era el injerto, es un traslado de un lugar a otro. Aquí está sucediendo lo mismo, hizo lo más maravilloso de la escritura, como de un lado del mundo de las tinieblas, del mundo de la oscuridad, del mundo de maldad, de pecado, Dios nos toma de aquí y nos traslada al mundo de la luz, nos traslada al reino inconmovible de Dios, aquí al reino de su justicia, nos traslada a esa luz que ahora, ¿verdad?, se convierte para nosotros en una nueva vida. Y aquí viene el versículo clave de esta enseñanza, Romanos 11:17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, ponle color, ponle lápiz aquí en tu Biblia, si estás estudiando, ¿verdad? Porque este versículo es de suma importancia, nos da tanta luz de verdad y nos lleva a entender la salvación de una manera preciosa y asombrosa y nos hace darle gloria a Dios porque vamos a entender de dónde nos saca el Señor y hacia dónde nos está trasladando. Y sigue diciendo que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Ay, gloria a Dios por esa palabra. Señor, llévate la alabanza, llévate la gloria, enciende nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús para alabarte, para entender hoy, mi Dios amado, cuánto nos has amado y de dónde tú nos trajiste y ahora nos estás alimentando en tu reino. Y luego sigue diciendo este versículo, así que ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo, mira esto, que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Ay, mis amadas preciosas, el olivo especial de Dios, ¿quién es? Es el pueblo de Dios, el pueblo judío es Israel, que Dios alimentó a este pueblo por muchos años, por muchos años. Mira qué maravilla. Dios es tan precioso que Él se manifestaba a este pueblo como nunca se manifestó a otro o a otras naciones. Sin embargo, Él venía a este pueblo, hablaba a este pueblo y aún con eso muchos también fallaron y se alejaron del Señor. Y esto no está muy lejos de nuestra realidad, porque muchas veces Dios nos ha llamado, muchas veces no entendemos ese llamado tan especial, tan poderoso que Dios nos ha hecho de pertenecer a su reino y así, aún sabiendo que Él nos ha salvado y nos ha perdonado, aún así muchas veces fallamos y pudiéramos estar eligiendo los caminos incorrectos. Pero mira, Dios es tan hermoso que nos ama con un amor inagotable, que está dispuesto a esperarnos cada día y volvernos a abrazar, volvernos, ¿verdad?, a cobijar. El pueblo de Israel experimentó también episodios donde fallaron y se alejaban de Dios y Dios siempre buscó el corazón de sus hijos, que volvieran a Él. Qué precioso, ¿verdad? Qué maravilloso es esto de nuestro Padre Celestial. Y ahora, una vez que somos injertados, dice la Biblia, podemos alimentarnos de ese mismo alimento que dio vida, que estaba dando nutrientes a todos estos descendientes de Abraham hasta hoy en nuestros días. Qué privilegio ser parte de este pueblo y que hoy tengamos nosotros también a nuestro alcance la palabra de Dios que nos alimenta. Mira qué glorioso. Ahora no merecíamos este regalo de parte de Dios, esta herencia, pero porque unos
fallaron también, porque unos no creyeron, ese espacio quedó disponible y ahora nosotros hemos sido injertados para poder ser parte de este reino, de este pueblo y gozar de cada bendición que tiene el pueblo de Israel a través de la riqueza espiritual, la riqueza de la historia y de todo lo que significa simbólicamente también esta nación preciosa la cual bendecimos. Y dice el versículo, termina diciendo, el versículo 17, que de hecho es el centro de nuestro ministerio, de ese taller también bíblico que pues impartimos, es este. Romanos 11:17 termina diciendo, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama y no son la raíz. ¡Wow! Y ahora mira esto. La función de esa raíz, que es sana, ¿verdad? Era proveer ese alimento y sustento para que el árbol pudiera vivir largos días y fuera así tan fructífero de generación en generación, transmitiéndoles las mismas palabras una y otra vez. Ahora bien, que en la siguiente faceta vamos a hablar de algo más interesante también, bueno, muy interesante también. Romanos 9:4 al 5 dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Gloria a Dios. Él sigue siendo, ¿verdad?, nuestro Salvador. Nuestra mayor inspiración es Jesús, el centro de todo, pero también este pueblo sigue siendo un pueblo especial para Dios. Tuvo un plan de rescate para toda la humanidad, para que volviéramos a experimentar un jardín, un huerto de Edén en el corazón, ahora espiritualmente, ya no literalmente como Eva y Adán lo experimentaron, pero hoy el Señor nos da el privilegio, la oportunidad de tener una vida fructífera, porque cuando vamos a dar fruto saludable, es porque nuestra raíz está sana. Y como dice la palabra de Dios, que Él es nuestro alimento, que Él nos está alimentando, Él es nuestro sustento, como todo proviene de Él y todo lo que viene de Él es santo, es bueno, es puro. Por lo tanto, cuando el corazón recibe ese alimento, cuando estamos, ¿verdad?, adheridos al olivo, a la raíz, la savia, ¿verdad?, todo lo que viene siendo ese nutriente que sube hasta las ramas, permite que demos un fruto para la gloria de nuestro Dios, porque todos nuestros frutos glorifican al Dios que servimos, al Dios que adoramos, y toda la gloria es para Él, porque nada podemos hacer sin Él. Lo vamos a ver en el siguiente episodio. ¿Qué hubiese pasado si esa rama no se hubiera injertado? ¿Cuál sería el destino de aquellas personas, o es el destino de aquellas personas que no están adheridas al árbol, a la nutrición, a esta raíz santa? ¿Qué pasa con esas personas o qué pasaba en nuestras vidas cuando estábamos vacías, cuando estábamos sin Dios, cuando no teníamos el conocimiento del Señor? Ay, Dios mío, vamos a verlo en el siguiente episodio. No te lo pierdas. Y espero que haya sido de mucha bendición esa enseñanza, porque el ver la salvación desde este punto de vista es maravilloso. Hemos sido injertados al olivo cultivado de Dios, a este árbol especial, el gran árbol de la historia que Dios cuidó y que Dios alimentó. Ahora, después de haber sido un olivo silvestre que no tenía sentido en la vida, no teníamos rumbo, no teníamos dirección, hemos sido adheridos a causa de que hubo un espacio disponible para que nosotros pudiéramos comer del mismo alimento que Dios proveía a este árbol. Que Dios te bendiga, la gloria eterna sea para Dios. Vamos a ver en el próximo episodio, no te lo pierdas, la rama seca. Así que te lo dejo con esto, Dios te bendiga, que Dios dé paz a tu corazón, nos gozamos y nos alegramos por la salvación que Dios ha dado a su pueblo y a sus amados.